Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen, y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús se impone a sus contemporáneos por la forma nueva y autorizada de enseñar. Se impone, además, por la manera de incursionar victorioso aún en el intrincado reino de Satanás. Definitivamente nada podrá resistir a la poderosa intervención de quien, al ser reconocido casi con insolencia como un simple nazareno, es también reverenciado nada menos que como el Santo de Dios, algo que han de confesar explícitamente y, a más no poder, incluso los mismos espíritus inmundos contra los que luchará denodadamente. El demonio no es ateo, sabe quién es Dios. Entre ellos y nosotros los seres humanos hay al menos una diferencia. Existe una palabra que ellos nunca pronuncian y nosotros sí podemos pronunciar. Ellos pueden decir de Jesús que es el Mesías, el Santo de Dios, pero jamás le llaman Señor, porque hacerlo conlleva implícitamente aceptar el reinado, el señorío de Dios. Reconocer a Dios como Señor implica aceptar una relación de amistad y confianza entre criatura y Creador. En el Evangelio de Marcos, los demonios tienen un papel. Reconocen a Jesús como Mesías antes de que lo hagan los apóstoles o muchos discípulos. Es una paradoja típica de Marcos. Al mostrar a Jesús con poder sobre los espíritus inmundos, el evangelista señala la identidad de Jesús, que ha venido a terminar con el dominio de la maldad, a derrotar no tanto al enemigo de Dios, pues no hay rival para Dios, cuanto al enemigo del ser humano, porque para el diablo y los suyos, el ser humano es el ser a conquistar, dominar, abatir, a través de la mentira, la confusión y la división. Diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide. Jesús aparece en este texto como sanador, liberador, el que devuelve al ser humano la verdad sobre sí mismo y su identidad profunda como ser vinculado con su Creador y Padre Dios. Como cada celebración, estamos ante el altar para confesar la fe y escuchar la voz, la palabra de Dios, respondiendo: aquí estoy, Señor. Estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estamos para unir nuestro destino al de tu Hijo, hacernos uno con Él, comulgar con su Pascua o en su Pascua y, alimentados con su cuerpo, llevar ese mismo alimento al mundo. Un mundo donde todavía millones no tienen acceso a los alimentos básicos, a las medicinas, al agua, a la infancia, a la libertad. En ese escenario global que pasa por la honestidad de vida de cada uno, se desarrolla nuestra misión como discípulos de Cristo. Dejémonos curar y liberar por Él, redimidos por su Pascua, por su paso por nuestra vida, sanándonos, liberándonos. Llevemos los frutos de su victoria,
que allá donde estemos cada día de la semana haya un reflejo de la bondad y misericordia de Dios, de la fraternidad de Jesús, de la alegría y consolación del Espíritu Santo. Por ello, en la primera lectura se nos dice, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? A lo largo de 4 semanas, la primera lectura nos va a invitar a reflexionar sobre la carta a los Hebreos. Una buena ocasión para traer a nuestra consideración los temas que en ella se nos ofrecen. Como ocurre a menudo, los temas no son algo nuevo para la mayoría de nosotros. Sí es bueno, sin embargo, que seamos capaces de incluirlos en el propio momento que vivimos cada uno, para hacer del texto un motivo para ahondar y renovar nuestra fe en Jesucristo. La lectura de hoy nos recuerda la superioridad de Jesús sobre los ángeles, algo que tiene su origen en su condición divina. Es el Hijo de Dios y, al mismo tiempo, su condición humana, algo que lo hace semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Esa condición divina no es óbice para entregarse al designio redentor de Dios, designio que pasa por la humillación del Hijo, que por amor se hace partícipe de la naturaleza humana, aceptando el sufrimiento y la muerte en beneficio de todos los hombres. Todo ello le ha conducido a ser coronado de honor y gloria. De ello surge una idea que queda explicitada en la lectura de hoy. Dios, creador y fin de todo, ha considerado al hombre tan importante que lo ha convertido en hijo por adopción. Y así, con Jesús, Dios se ha hecho solidario de nuestra condición hasta el fondo, en su unigénito. Con ese motivo se recuerda el Salmo 8, un himno cuyo tema principal es que el hombre, a pesar de su aparente insignificancia, es creado por Dios como maestro de la creación. Buena idea leer hoy el Salmo 8 completo y caer en la cuenta de la grandeza que supone, o mejor dicho, la grandeza que supone ser criaturas amadas de Dios, hechos hijos y hermanos en Cristo. Por ello, las palabras del Evangelio salen a nuestro encuentro, como ya lo hemos dicho, pero yo les digo, la escena que se desarrolla en Cafarnaúm, un lugar frecuentado por Jesús en la sinagoga, donde se reúne el pueblo para rezar, Marcos nos acerca al misterio de la persona de Jesús a través del impacto que produce en sus oyentes. Estos quedan deslumbrados ante sus palabras y milagros. 2 aspectos destacan en esta lectura: el modo de enseñar de Jesús y el milagro realizado. La enseñanza de Jesús no se basa en autoridades exteriores o repetir lo que otros han dicho o han comentado sobre los textos sagrados, algo que practicaban los rabinos. Los mismos profetas proclamaban: esto dice el Señor. Por el contrario, Jesús afirma: han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseña los sábados en la sinagoga, como los rabinos. Sin embargo, algo en su anuncio y en el modo de proclamarlo sorprende a los oyentes. Así lo confiesan los que le escuchan, y Marcos lo repite 2 veces. No enseña como los letrados, sino con autoridad. Esta autoridad no viene del poder, algo que se queda y se quita. La autoridad se merece. Solo quien vive lo que proclama se reviste de autoridad. Por ello encontramos la curación de un poseso. Ese modo de hablar con autoridad viene reforzado por sus obras. Es a lo que él se remitía cuando le increpaban sus enemigos. Su presencia en la sinagoga delata otra presencia, la de alguien que tiene sometido a un enfermo, un espíritu inmundo. Jesús ha venido a desenmascarar al padre de la mentira. Con 2 breves frases libera a aquel hombre, y así vemos que a sus palabras en la sinagoga sigue la curación de un endemoniado. Primer milagro de Jesús según la tradición sinóptica. Ahí demuestra de forma clara su autoridad, incluso sobre quien tiene sometido a ese hombre. Poner término a ese dominio del mal sobre un enfermo es obra del poder de Dios que reside en Jesús, y es que Él ha venido a liberar a los pobres, a los enfermos y a los perdidos
en medio de este mundo. Eso es lo que le hace profeta poderoso en obras y palabras, como nos recordarán más tarde los caminantes de Maús. Las buenas noticias de Dios desdemonizan, es decir, liberan. El Evangelio de Marcos nos presenta la primera actuación de Jesús después de haber llamado a los discípulos. Entran en Cafarnaúm y después en la sinagoga. Este es un relato que forma parte de un conjunto teológico, formal y literario que se conoce como la Jornada de Cafarnaúm. El Evangelio de hoy es digno de consideración y de reflexión porque casi siempre se ha leído de una forma neutral o insustancial. Pero esta escena tiene mucho de programa en el Evangelio de Marcos. Cuando en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15 se anunciaba el tiempo nuevo, es ahora cuando se va a descubrir o a describir, mejor dicho, por qué es verdaderamente nuevo y cuál es su alcance. Los personajes son la gente y un endemoniado, es decir, los sencillos y los oprimidos. El exorcismo como centro del relato es la excusa histórica para que la gente respire con la llamada de este profeta a la sinagoga. Jesús habla con autoridad porque la tiene. Es una autoridad que le viene de Dios. La gente intuye que no es un simple comentador de textos de la ley o de los profetas, sino un verdadero creador de buenas noticias con las que ha de enfrentarse a todas las situaciones. Es verdad que el texto no nos dice lo que Jesús hablaba, porque el objetivo en este caso es poner de manifiesto la fuerza liberadora y salvadora de su palabra en aquel personaje misterioso que se siente provocado por la explicación que Jesús hace de la Escritura. No sabemos si está comentando un texto de la Torá, de la ley o de los profetas, como sucede en la narración de Lucas en Nazaret, Lucas capítulo 4, versículos 16 y siguientes. Pero el espíritu del relato apunta claramente al mismo tenor de las buenas noticias por las que al hombre le aflora lo endemoniado. En este relato tan particular se enfrentan dos mundos, el del enfermo y endemoniado, con su doctrina y su mundo roto en 1000 pedazos, y el de Jesús, el profeta que, de parte de Dios, anuncia un tiempo nuevo. Incluso los enfermos se resisten a dejar de ser lo que eran o los que los otros querían que fueran. Su venganza es decir quién es Jesús, el Santo de Dios, y esto en el Evangelio de Marcos es como romper el secreto mesiánico que solamente había de revelarse en el fracaso de la cruz. Allí lo hará un centurión pagano, lo que aparece en Marcos capítulo 15. Pero ya aquí se adelanta algo del triunfo de Jesús. Al revelar el endemoniado quién era Jesús, estaba poniendo de manifiesto que era capaz de reconocer la mano de Dios como la gente donde los encargados y dirigentes de la palabra y de las cosas de Dios solamente se ocupaban de condenar y de privar de dignidad y libertad a las personas. Este y no otro es el sentido de este relato que sin duda tiene cosas históricas de la praxis de Jesús de Nazaret. Ante el milagro crece el estupor de los asistentes de tal forma que inquieta los corazones de los asistentes. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos y estos lo obedecen. ¿Qué admiro más en la persona de Jesús? ¿Tiene Jesús autoridad en mi vida? ¿Me someto a su autoridad? ¿Dónde lo percibo y en qué lo manifiesto? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.